Seguimos con la unidad 3, perfil y funciones del supervisor. Estos son los temas que vamos a tratar en esta unidad, que vienen un poco en relación a lo que ya venimos comentando en las anteriores unidades. Bien, ¿qué es el supervisor? Hay distintas formas de poder nombrarlo, pero vamos a utilizar la palabra supervisión para referirnos a la persona, efectivamente, que ejerce esa docencia en la psicoterapia y que realiza una labor de pilotaje o de mentoría, una manera en la que la persona psicoterapeuta también pues está ejerciendo esa supervisión en la persona que ejerce la psicoterapia, que normalmente es una persona novel o poco experimentada, pero que realmente, como veremos, también es importante que incluso las personas más experimentadas continuamente se estén actualizando mediante modelos de supervisión y sobre todo en aspectos nuevos. Como sabéis, la psicología es una ciencia que va cambiando y que realmente pues siempre está en continuo movimiento, con nuevas terapias, con nuevas técnicas, con nuevas investigaciones y siempre está bien estar lo más actualizado posible, también en forma de supervisión. Bien, la supervisión, como vemos ahí, una pequeña definición, como actividad básica del aprendizaje del quehacer terapéutico y útil, sobre todo, con niños, adolescentes, evidentemente con adultos, pero con niños y adolescentes también sería casi más útil. Cuando se trabaja también de forma individual o en equipo interdisciplinario, y además, esto es muy importante, es algo transversal de la psicología, es decir, es algo que funciona en cualquier perspectiva teórica. Bien, desde nuestra perspectiva, digamos, es un tramo más de un camino en el que queremos que la clínica se realice mediante resultados medibles y cuantificables. Es decir, lo más seguro, en nuestro modo de ver de la psicología, es la ciencia. La ciencia cognitivo-conductual, tercera generación, es lo que proponemos como forma de clínica más científica. En este sentido, claro, la supervisión al final es una forma más de conseguir esos resultados que evidentemente tienen que ser, como hemos dicho, medibles y cuantificables para ver la mejora después de la aplicación de cualquier tratamiento o técnica. Bien, de esta forma la supervisión tradicionalmente se entiende como evaluación, como intervención y evaluación de cómo el terapeuta ha realizado la tarea. ¿Entendéis? Entonces, en este sentido, siempre habrá varios propósitos, ¿no? Lo primero que entendemos es como un control de calidad, es decir, tenemos que controlar que las intervenciones se realicen de manera eficiente y sobre todo que sea muy efectiva, es decir, la calidad de la intervención se basa en el control que llevemos sobre ella y que se realicen de la manera en la que los manuales y las guías lo permitan o lo explican. Entonces, por ello tenemos que estar muy atentos a eso. También otra de las funciones de la supervisión, evidentemente, es facilitar esa eficiencia que hemos dicho antes y unas competencias que van asociadas al trabajo clínico. Es decir, no excedernos, que ya hablábamos en las unidades anteriores, cuando no atender, cuando no excedernos de nuestro camino, cuando no creemos que esto no es para el psicólogo, sino hay que derivarlo, y todas estas competencias que desde la supervisión se pueden delimitar muy bien. Y luego además es un medio para brindar un soporte emocional al terapeuta, es decir, al final también nosotros somos personas y evidentemente cualquier relación terapéutica que mantengamos con un paciente nos va a generar algo. Enlaza un poco con el tema de las motivaciones funcionales y disfuncionales, y en el momento de que nos surja un movimiento algo disfuncional o alguna situación disfuncional, como que un paciente pues, no nos cae bien, no nos genera tal, nos genera a lo mejor algo de desprecio por las opiniones que tiene, por las cosas que siente, por cómo opina, por cómo se expresa, puede no gustarnos, y la supervisión sería un medio para conseguir controlar esas emociones y soportar esas emociones con nuestro supervisor. Bien, es un instrumento de trabajo que se mantiene en dos vertientes fundamentales. Una es la formación, evidentemente, porque al final vamos a formar a la persona, es decir, le vamos a decir cómo está, cómo lo está haciendo, qué tiene que mejorar,
qué tiene que potenciar, qué tiene que utilizar en referencia a cualquiera de las modalidades terapéuticas que utilice. Y luego es una colaboración, al fin y al cabo, porque es entre iguales, al final es un psicólogo con un psicólogo, quizá uno con más experiencia que el otro o con más actualización que el otro, pero al final es una colaboración. Herramienta muy valiosa sobre todo para los que estáis dando vuestros primeros pasos. Va a permitir perfeccionar nuestras habilidades terapéuticas, porque evidentemente tener una supervisión, un feedback nos va a venir muy bien para ver qué estamos haciendo mejor, qué estamos haciendo peor, incluso vernos en vídeo nosotros mismos, vamos a tener siempre un sesgo benevolente con nosotros mismos, pero siempre la persona va a decir, oye, mira, aquí esto lo tienes que cambiar, aquí esto lo tienes que mejorar, entonces en ese sentido perfecciona mucho las habilidades terapéuticas y resuelve las dudas que podamos ir teniendo. Y además da una solución, da una vía al estancamiento que puede tener la terapia en los casos más difíciles. Porque se verían desde otra perspectiva y valorando otras hipótesis que el análisis funcional en un momento dado no ha terminado de ver o no ha terminado de encajar. Y ver un poco otra forma de actuar, otra forma de intervenir, evitando siempre un estancamiento en nuestra terapia. También lo entendemos un poco más grande como un espacio. Es un espacio al final no es terapéutico, pero es un espacio de terapeuta en el que se comparten los recursos, se comparten estrategias, se comparten técnicas, hay un análisis de esa relación con el paciente, qué vínculo hemos realizado, qué rapport hay, cómo lo hemos creado, creemos que está bien, creemos que se tiene que mejorar, creemos que no hay un vínculo fuerte y además si las técnicas que estamos realizando son idóneas o no son idóneas, si son las que están más basadas en la evidencia, si a lo mejor esta técnica no nos está yendo bien por la tipología de paciente que es, por el tipo de personalidad que tiene o cómo la estamos planteando. Es decir, es un espacio en el que esas cosas se pueden hacer. A veces se ha llamado también a la supervisión en contextos a lo mejor más hospitalarios, en contextos más hechos, se ha llamado a veces discusión de casos, también se le ha llamado sesión clínica, en la que una persona expone un poco lo que ha hecho y los demás pues le comentan lo que ven bien, lo que ven a mejorar, etc. Funciones del supervisor, pues las funciones que más o menos tiene, aquellos que van a otorgar siempre responsabilidad y participación en el cuidado de pacientes y que además van a dar oportunidad para los procedimientos y evaluar. Las devoluciones que se hagan tienen que ser constructivas, ¿sí? No está bien machacar, no está bien decir es que todo lo ha hecho mal, no, empezamos por lo que ha hecho bien, luego seguimos por lo que hay que mejorar. Y luego que otorgue cierta libertad a la persona que está supervisando para la realización de la terapia, que no esté constantemente señalando, constantemente corrigiendo a la persona. Hay que dejar un poco también que esas habilidades que tiene las vaya desarrollando. Bien, evidentemente habilidades docentes básicas debe de tener, es decir, tiene que tener una afinidad con la docencia, asesoramiento, saber negociar. Evidentemente a veces le tienes que decir a una persona pues, que no ha realizado bien alguna intervención terapéutica cuando es un igual a ti, un psicólogo como tú. Reafinación personal, evaluación, tutoría y recursos didácticos, evidentemente, para poder aplicar esas habilidades docentes básicas que debe de tener. Los atributos finalmente que son más valorados en los supervisores final tienen que ver con ese tema. No se plantea tanto la competencia profesional, que sí, que está ahí en el tercer punto, competencia profesional, si bien se valora mucho el estilo interpersonal que tenga con el supervisado, es decir, la forma en la que le va a decir las cosas, la forma en la que le va a plantear qué puede mejorar y qué no, y qué habilidades docentes tiene. Cómo hace la didáctica de la técnica, cómo la explica, cómo cree que hay que plantearla, cómo le transmite ese conocimiento al supervisado. Bien, además, de manera más personalizada, los supervisores muy eficaces pues son aquellos que tienen estas características y que si no las tiene, pues las tienen que trabajar también. La empatía con la persona a la que supervisa, que ofrece apoyo, ser un poco flexible, instruido, los conocimientos, el interés, la supervisión, es decir, están motivados para la docencia, que interpreten, que sean respetuosos, muy enfocados a la práctica y además con ese punto de práctica clínica que siempre es importante tener y no tanto en la teoría. Directo, no dar mucho rodeo a las cosas, solucionar los problemas siempre con el conjunto y además une la práctica clínica con la teoría. No se basa solo en la teoría, sino que es muy enfocado en la práctica clínica y la enlaza con la propia teoría, porque tiene que tener un conocimiento bastante amplio de la misma.
lo más importante, el factor más importante que determina la eficacia de que la supervisión vaya bien es bidireccional. Es decir, la calidad de la relación entre los individuos involucrados más que el propio método utilizado. Es decir, me da igual que sea en discusión de casos, me da igual en grupo, que se ponga un caso y que cada uno diga lo que ve más conveniente. Que sea una persona que ya ha hecho la intervención, el que les ponga a un auditorio de compañeros. Da igual que sea una persona que ha hecho la evaluación y va a exponer análisis funcional o se va a hacer análisis funcional entre todos. Da igual el método utilizado, cuanto es más importante la calidad de la relación entre esos individuos que existen. Las devoluciones, entendido como el discurso que le voy a dar a la persona para explicarle las cosas que creemos que tiene que mejorar, los aspectos que tiene que mejorar y los aspectos que tiene que potenciar porque lo ha hecho correctamente, son componentes muy fundamentales del proceso. Entonces, para eso planteamos dos opciones. Una, claras, tienen que ser claras, y observamos esas fortalezas y esas debilidades que venimos comentando. Y además el alumno también debe de poder opinar sobre la actividad propia de la supervisión, porque además va a ser individual e indirecta. Entonces, él tiene que dar su opinión también de lo que está haciendo y si entiende que debe de rebatirlo, pues lo puede hacer, o porque ha hecho esto y porque ha hecho lo otro. Características que entendemos que tiene la supervisión. Transcripciones literales de la sesión. Eso es fundamental. Hay que ver el discurso literal en su totalidad y completo. No ver partes. La grabación de la sesión y la grabación en vídeo, grabaciones de la sesión auditiva en este caso, por audio, y grabación en vídeo, audio más visual, de la sesión creemos que son importantes porque facilitan mucho esa labor. Se puede incluso parar, darle pausa, esperar, comentar este gesto, tal, y hacer una buena supervisión que enriquezca a ambas partes. Evolución de la sesión. Aquí proponemos la cámara de gas de Gesell con o sin la comunicación telefónica, simplemente porque es que directamente es en vivo, o sea, es en tiempo real toda la supervisión que se va haciendo. Esto puede generar cierta reactividad por parte de la persona supervisada, por aquello de sentirse observado o sentirse que constantemente le pueden corregir, y puede no ser tan producente, pero en principio es una buena forma de realizarlo. Y otra opción es la presencia física del supervisor en la sesión, que si bien por una parte es importante porque puedes sentirte acompañado y sentirte respaldado, también por otra también puede generar reactividad tanto en el supervisado como en el propio paciente o paciente. Aquí ponemos un modelo bastante amplio, un mapa conceptual de un modelo, en este caso biopsicosocial, de supervisión. Es amplio, me gustaría que lo vierais tranquilamente, y vamos a pasar a explicar el siguiente, que es este. Este modelo, también biopsicosocial, pero con un formato más sencillo de entender, es el que vamos a trabajar un poco más. Bien. Este movimiento integrativo que integra varias teorías, la parte biológica, la parte psicológica, la parte social, mantiene unas orientaciones que cada uno elige las que crean convenientes. Ahí, por ejemplo, podríamos poner también la terapia de tercera generación, cognitivo-conductual, sistémica, etc. Y revierte en las técnicas de intervención que vemos aquí. Bien, todo esto mantendrá una objetividad, describir y explicar lo que sucede, y una parte subjetividad de interacción, que es la interpretación y comprensión de lo que está sucediendo. La objetividad plantearía un pensamiento más racionalista, la subjetividad una interpretación de lo que está ocurriendo y una crítica al mismo. Como centro, evidentemente, está el sujeto como objeto de intervención. A partir de aquí, paralelamente, el supervisor planteará qué corrientes teóricas se van a utilizar, qué mirada o posición va a tener el paciente, que normalmente va en relación, como hemos dicho en unidades anteriores, a las corrientes teóricas que se van a hacer, y qué postura epistemológica, qué postura de ciencia va a realizar para supervisar al terapeuta, y que por ende pues repercuta en el sujeto como objeto de intervención. Aquí tenemos otro modelo de supervisión muy parecido, algo más moderno, y que también vamos a explicar de manera más pormenorizada. Vamos a plantear otro modelo de supervisión
parecido al anterior, pero mejor definido en la parte práctica. Bien. En este sentido, la exploración del paciente aquí se iniciaría de una manera integral, sujeto medio. Para ello, pues lo que entendemos como una evaluación completa, para una buena anamnesis, una sintomatología derivada de las entrevistas y de los exámenes que realicemos. Ese motivo de consulta, aquí importante ver el tema manifiesto, que es el que nos dice, y latente, alguno que pudiéramos entender que esté debajo de lo que hemos visto en la sintomatología y lo que el paciente nos haya expresado. Y aquí plantea la interconsulta dentro del modelo biopsicosocial, y la interconsulta es una supervisión, finalmente. Al fin y al cabo es una supervisión, una segunda opinión, algo que nos tiene que expresar. Después pasaríamos a revisar si se ha realizado un diagnóstico integral lo más completo posible, en principio taxonómico, basado en la taxonomía CIE-10, DSM-5 ya, es un modelo un poco más antiguo, todavía marca el 4, pero ahora mismo es el 5, que ya veremos en otra asignatura, veremos las diferencias que hay ahora, cómo el 5 se ha adaptado, cómo sigue algunos criterios más dimensionales, etcétera. También sería importante valorar dentro del diagnóstico integral la personalidad del paciente o de los pacientes, con una conceptualización entre normal y la patológica, que esto también es importante, y luego plantear los conflictos que pudiera tener intrapersonales e interpersonales entre las personas cercanas de su entorno. Todo esto lo vamos a hacer con una mirada teórica pluralista, que viene aquí al final. Estos supuestos hipotéticos que están a la base del trastorno, problema o conflicto. Es decir, esto se entiende que es como la base teórica que va a rellenar todo esto, que va a dar sentido a todo esto. En nuestro caso ya sabemos que lo estamos planteando como siempre un modelo cognitivo-conductual, tercera generación, basado en la ciencia. La siguiente parte es el proyecto terapéutico, pluralista e integrativo. Bien, es un poco ecléctico también, ¿no? Más adelante explicaremos también un poco lo que es el tema transdiagnóstico, lo explicamos en la unidad anterior, y es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces podemos integrar diferentes técnicas dentro de nuestro quehacer terapéutico. Entonces, para ello, por ejemplo, se establece aquí construcción de un proyecto ecléctico, completo, y un plan de tratamiento. Esta parte es muy importante. Bien. Aquí es un modelo en el que incluiría, a mi modo de ver, yo incluiría aquí, dentro de estas tres cosas, en esta mirada teórica pluralista, incluiría el análisis funcional de la conducta. Ese análisis funcional entroncaría con el plan de tratamiento que viene después, en el que plantearemos ya los objetivos terapéuticos a conseguir, las técnicas de intervención, la hipótesis comprensiva y el encuadre, que si recordáis, son esas... Lo hablamos en la anterior unidad. El encuadre formaba parte de las habilidades terapéuticas dentro de la relación terapéutica y eran las normas, los honorarios, un poco cómo se iba a realizar la terapia en los aspectos más constitutivos de la misma. Pues bueno, pues a qué hora se hace, cuándo son las citas, cuánto vamos a cobrar, eso era el encuadre. Esta concordancia de resultados con la fundamentación empírica frente al diagnóstico es importante, es decir, esto forma parte del análisis funcional realmente, los resultados que encontremos empíricamente tienen que ir juntamente con el diagnóstico. Y eso además deben ser considerados, esos procedimientos terapéuticos deben ser considerados eficaces para la investigación empírica. Es decir, los procedimientos que realizamos tienen que estar basados en la evidencia y tienen que estar basados en la ciencia. Y eso es lo que hace que rellene el plan de tratamiento. Finalmente, el proceso terapéutico en sí va a desarrollar todo esto de lo que ya hemos hablado. Análisis e interpretación de lo que va sucediendo y los logros terapéuticos y la evaluación del propio proyecto. Esto es muy importante en la supervisión. Evaluar el plan de tratamiento, evaluar lo que estamos haciendo. Aquí vienen una serie de conceptos que también hemos hablado anteriormente, que tampoco nos vamos a parar mucho en ellos,
Desarrollo vincular, alianza de trabajo, la alianza terapéutica de Bonding, que hablamos anteriormente, transferencia y contratransferencia son terminologías psicoanalíticas. En nuestro caso, pues podemos hablar de resistencia y de paradoja, la resistencia al propio cambio y la evaluación de las técnicas de intervención. Es decir, esto es un modelo de supervisión que podemos manejar como base, en el que podemos incluir algunas cosas, algunos conceptos que veamos según la terminología con la que trabajemos. Trabajamos en aceptación y compromiso, si trabajamos no sé, en cognitivo de atención plena de la depresión, en análisis basado en la transferencia, en cualquiera de los modelos. Y lo vamos incluyendo, quitando y poniendo, para realizar una supervisión lo más correcta posible de la persona a la que vayamos a supervisar. Es un formato que es muy completo y que nos puede servir a la hora de supervisar y a la hora, además, de ser supervisado, porque podemos echar un vistazo a la hora de establecer los pasos que vamos a dar con un paciente o con una familia o una pareja. Bien, como sabéis, siempre termino con el cuaderno de bitácora. En este caso es una simbología, una foto simbólica de lo que es un grupo de discusión, un grupo de supervisión, y la frase final que tenemos que ir grabándonos en